El live de Weverse, Billboard número 1, se siente desde el primer segundo como uno de esos momentos en los que todo es tan grande que ni siquiera ellos mismos saben bien cómo reaccionar todavía. No hay una energía exagerada ni un show armado. Más bien se percibe como si se hubieran sentado juntos después de recibir una noticia enorme y simplemente decidieran compartir ese instante tal cual con quienes estaban mirando. Kim Namjoon es el primero en hablar, y lo hace con esa calma que lo caracteriza, pero se le nota que está impactado. Cuenta que se enteraron de que estaban en el número 1 del Hot 100, y lo dice casi como si todavía estuviera intentando convencerse de que es real. No hay gritos, no hay celebración exagerada, solo esa mezcla de sorpresa y realidad cayendo poco a poco. En cuanto termina de decirlo, Kim Seok-jin responde casi sin pensarlo, agradeciendo. Pero no es un gracias vacío, es muy directo. Todo esto es por ARMY. Esa idea se vuelve como el hilo que conecta todo el live, porque cada cierto tiempo alguno vuelve a lo mismo, como si necesitaran repetirlo para que quede claro que no lo ven como un logro individual. Cuando Namjoon agrega que también alcanzaron el número 1 en el Billboard 200, ahí sí el ambiente cambia un poco. Se vuelve más suelto, más ruidoso, con reacciones espontáneas. Park Jimin dice que es increíble, todavía en shock, mientras Jung Jungkook simplemente agradece de forma sencilla, sin adornar demasiado lo que siente. Después de ese primer impacto, Namjoon explica por qué decidieron hacer el live. Querían agradecer directamente, sin intermediarios, sin algo editado. Jin añade que no querían celebrar solo entre ellos, que querían compartir ese momento con ARMY en tiempo real. Jung Ho-seok menciona que incluso prepararon el lugar, que lo decoraron un poco para que se sintiera especial, lo cual hace que todo tenga ese toque de lo hicimos con cariño, aunque sea algo simple. En medio de esa conversación, Jin menciona algo que tiene bastante peso. Este es su primer álbum después de volver del servicio militar, y lo dice sin hacerlo dramático, más bien como una satisfacción tranquila, como alguien que siente que todo el esfuerzo tuvo sentido. Namjoon retoma esa idea y vuelve a agradecer, recordando que han pasado 4 años desde su último regreso grande, y que no es poco tiempo. Se siente como una mezcla de orgullo por haber llegado hasta ahí y alivio por ver que la gente sigue estando. Jimin, por su parte, habla del álbum como algo muy valioso, no solo por el resultado, sino por todo el trabajo detrás. Se le nota agradecido, pero también exigente consigo mismo, porque incluso en ese momento dice que siente que todavía tienen que esforzarse más. Es como si no se permitiera quedarse completamente satisfecho. En un punto, Namjoon cambia el tema hacia los remixes, diciendo que aparecieron de repente, pero aclarando que ellos mismos eligieron cuáles querían. Eso deja ver que estuvieron involucrados en las decisiones. Luego suelta un pequeño spoiler. El 3 de abril saldrá una pista oculta. Ahí se da un momento curioso donde Min Yoongi está más callado, pero claramente disfrutando, sonriendo sin decir mucho. Y Jimin incluso lo señala. Después, Kim Taehyung comenta que pronto habrá otro video musical. No entra en detalles, pero lo dice con la naturalidad suficiente como para emocionar igual. La conversación sigue fluyendo de forma muy espontánea, con momentos como cuando Jimin le dice a Namjoon que se ve muy bien, y Jin agrega que durante la filmación se rieron mucho, lo que hace que todo se sienta más cercano, como una charla sin filtros. Jungkook, claramente entusiasmado, intenta varias veces soltar spoilers, como si tuviera ganas de contar más de lo que deberían, pero Taehyung lo frena cada vez, insistiendo en que es mejor esperar. Esa dinámica entre ellos es muy natural y hasta graciosa, porque se siente como una conversación real, no como algo controlado. Después la charla se relaja bastante y se mueve hacia cosas cotidianas. Namjoon comenta que por primera vez empezó a dar me gusta en Instagram, y Jimin dice que él también. Jin, en cambio, dice que ni siquiera usa la aplicación y cuenta que lo regañaron por no seguir a Jungkook, pero que ni sabía que tenía cuenta.
Ese momento rompe totalmente con la intensidad anterior y lo vuelve más ligero. Hobi menciona que mucha gente ha estado haciendo challenges, y Jungkook dice que últimamente disfruta mucho ver esos videos. Taeyong explica cómo funcionan los likes y cómo después aparecen los videos relacionados. Como si estuvieran descubriendo juntos detalles simples de redes sociales. Luego pasan a hablar de cosas pequeñas, como regalos y colores, algo rosa para Hobi, algo color mango para Namjoon porque le gusta ese sabor. Son detalles que no tienen un gran peso, pero que hacen que el ambiente sea más íntimo, más cotidiano. En otro momento, Namjoon menciona que se siente orgulloso de ser asiático. No lo convierte en un discurso, simplemente lo dice como algo que quería expresar en ese instante de forma honesta. Después vuelven a hablar de lo que viene. Run BTS, conciertos, la canción oculta. Taeyong menciona los TikToks de Jungkook y Jungkook pregunta qué debería grabar, mostrando que realmente quiere hacerlo. Jimin le sugiere un salto porque los fans lo han imitado mucho, lo que sorprende a Taeyong. Jimin también comparte algo personal. Su mamá escuchó el álbum y dijo que se han vuelto más maduros. Ese comentario claramente le impactó, porque lo menciona con bastante significado. La conversación sigue avanzando de forma desordenada, tocando temas como el baile, donde bromean con que Namjoon no puede bailar, mientras Jin lo defiende diciendo que trabajó muy duro. También recuerdan momentos como cuando Jin se enterró en la nieve y terminó enfermándose, contándolo de forma ligera. La canción oculta vuelve varias veces en la conversación, lo que deja ver que realmente les gusta mucho. También hablan del lanzamiento del álbum Deluxe y de todo lo que viene. Hay un momento más emocional donde mencionan que Namjoon ha estado sensible. Incluso dicen que lloró, aunque no profundizan demasiado. Es solo un vistazo breve a algo más personal. Luego regresan a temas más ligeros, como TikToks, fans imitando cosas, e incluso se ríen de alguien que se cayó intentando un challenge. Ese tipo de comentarios hace que todo se sienta muy natural. Hacia el final, empiezan a hablar de colores y flores, dándole significados a cada uno: rojo, azul, púrpura, blanco, cada uno con una razón distinta. Es un momento un poco caótico, pero muy ellos. Namjoon menciona que por un instante sintió que estaban en Hawái por la decoración, lo cual resume bastante bien el ambiente, relajado, casi como fuera de la realidad, pero feliz. También hablan del concierto que viene, de si los fans podrán escuchar la canción y de lo que esperan para el futuro. Luego tocan algo más serio, como la rehabilitación de Namjoon, pero incluso eso lo manejan con humor, contando que ensaya en silla de ruedas y que los demás lo empujan. Y al final, sin un cierre formal, simplemente vuelven a agradecer, piden que esperen con ganas lo que viene. Y dejan esa sensación de que fue una conversación real, sin guión, sin filtros, donde se pudo ver no solo el logro, sino también la forma en la que ellos lo viven, juntos, tranquilos y todavía un poco sorprendidos por todo lo que están logrando.